vamos a ir. En el día de hoy vamos a estar viendo el continente asiático. Yo les puse unos videos en la plataforma, espero hayan podido verlos. Y ahora me salí, ¿qué es? Aquí, ok. Entonces, si tuvieron la oportunidad de ver estos videos, pudieron fijarse de que es un continente de muchos contrastes, ya que por un lado hay culturas, civilizaciones muy antiguas, que tienen todas sus huellas ahí de todo lo que han hecho a lo largo de los siglos, pero se pueden encontrar con lugares muy modernos, los más desarrollados del mundo, como vendría siendo territorios de China, de Japón, del sudeste asiático, de Medio Oriente. Iremos viendo cada uno de estos territorios. Entonces, todos ellos son ricos en atractivos turísticos para ir a visitar. Y esto solamente tomando en cuenta esa parte de las construcciones, porque luego tienen atractivos naturales también que son muy llamativos para las personas desplazarse hasta allí. Vemos aquí en esta imagen, esto es una construcción de pagodas, que son la arquitectura tradicional, típica de los países del lejano oriente. Están compuestos por China, las dos Coreas, Japón, se puede encontrar ese tipo de construcciones allí. Y vemos en esta recopilación de imágenes también las diferentes estampas que podemos ver que componen el continente asiático. En la imagen, las imágenes que vemos arriba, las dos primeras aquí de la izquierda, podemos ver ya en la parte de lo natural. Y en esta imagen que estoy señalando justo ahora, que espero que puedan notar el mouse ahí moviéndose, esto es territorio de Indonesia, en un lugar, una isla que se llama Bali. Entonces ellos tienen esa técnica de siembra que se llama en terrazas, entonces por eso le da, o sea, como si fuesen como escalones, y ellos van sembrando de esa manera y eso le da ese paisaje característico a ese lugar. Entonces podemos ver aquí imágenes de las cordilleras, algunos lugares de playas, más construcciones de diferentes estilos. Y hay un gran componente religioso, como se irá evidenciando ahora en las diferentes diapositivas. Vamos con la parte de geografía, porque me metí de lleno en turismo. Entonces, en cuanto a los límites del continente, debemos de saber que Asia es el continente más grande de todos, sumando más de 44 millones de kilómetros cuadrados. Tiene entre los países más grandes, están ahí en su interior, tiene al más grande de todos, que es Rusia, y también tiene a China. Entonces, ya por el simple hecho de tener a Rusia, y ni siquiera Rusia completo, una parte de, porque recordamos que Rusia es un país bicontinental, pertenece a dos continentes, está en Europa y también en Asia. Entonces, al norte vamos a tener el océano glacial ártico, al sur el océano Índico, al este el océano Pacífico, y este pedacito aquí de mar de Bering lo voy a explicar ahora, y al oeste donde se complica un poquito, porque miren esa línea que tiraron ahí, como una línea imaginaria, por la cual va el río Ural, los montes Urales, cogemos un pedacito del mar Caspio, tomamos luego aquí el mar Mediterráneo en esta parte, luego aquí en lo que es el Medio Oriente, entonces hacemos un límite con el Mar Rojo, con el Canal de Suez, la península del Sinaí, que es un pedacito también por aquí, entonces se complica ahí un poquito al oeste. Para el examen vamos a tomar en cuenta límites del norte, del sur y del este. Entonces, les quería decir del mar de Bering y el estrecho de Bering, ambos iban juntos en esta parte, es que cuando nosotros vemos un mapa normal, un mapa mundi, siempre vemos todo alargado y se ve como el océano Pacífico a ambos lados. Estaría a la derecha del mapa y a la izquierda. Pero lo que sucede es que nuestro planeta se trata de una esfera.
Entonces, si nosotros vemos el Océano Pacífico como un solo cuerpo de agua, una sola masa de agua, hay apenas un pedacitico que separa Asia de América. Y esto es el estrecho de Bering. Entonces hay un mar aquí, un cuerpo de agua que toma el mismo nombre, Mar de Bering. Y si esto se secara, si ya no hubiese agua ahí, si no estuviese el Mar de Bering, se podría atravesar caminando, incluso, esto de un lado hacia el otro. Entonces, este también viene siendo un límite al este, pero vamos a tomar solamente el gran límite del Océano Pacífico, porque hay otros mares, está el mar de la China Oriental, mar de Japón, mar de Ojotsk, entonces nos complicaríamos ahí un poco con eso. Nos vamos a quedar que el límite al este del continente asiático es el Océano Pacífico. La parte del relieve, un montón que decir, pero vamos a resumirlo ahí un poquito. Yo no necesito que ustedes se embotellen información y sepan las cosas tal cual, con punto y coma, porque al fin y al cabo se le va a olvidar, porque se lo aprenden para el examen y después se le olvida, ni tampoco va a tener mucha utilidad cuando ustedes lo vayan a aplicar como profesionales. A mí lo que más me interesa es que refuercen y aprendan los destinos turísticos que pertenecen a cada continente. Pero sí es importante que ustedes sepan que la cordillera del Himalaya está en Asia, por ejemplo, como que hay cosas que sí, que la deben de saber. Que sepan que el Monte Everest es el más alto y que se encuentra ahí en la cordillera del Himalaya y que eso está en Asia. O sea, cositas así. Pero bueno, vamos a explicar aquí esta parte del relieve. Este es un continente macizo, tiene una altura media sobre los 1000 metros, o sea, casi 1 kilómetro de altura. O sea, todo el territorio se encuentra sobre esa altura. Aquí se encuentran las cordilleras más altas, no necesariamente las más largas, porque cuando hablamos de largo hay que mencionar la cordillera de los Andes. Y peor si es el sistema Rocosas Andes, ¿verdad? Que serían ahí ya todos los kilómetros del mundo de largo. Pero en este caso aquí lo que nos interesa es alto. En el caso de la cordillera del Himalaya, 10 de las 14 cimas más altas del mundo se encuentran aquí, donde podemos tener allí el Monte Everest, que es el más alto de todos. Se me estaba olvidando pasar aquí el mouse. Vemos aquí Himalaya. Tenemos la cordillera del Karakorum o Montes Karakorum. Aquí se encuentra un hermanito del Monte Everest, que es el K2, está casi a la misma altura. Están los Montes Zagros, por aquí en Irán, en esta parte, que también son elevados. Pero lo más importante es saber la cordillera del Himalaya. Luego vamos a ver imágenes de esta cordillera y del Monte Everest para que ustedes comprendan cuál es su importancia y cuál es el uso turístico. Es como, le voy a poner una comparación con aquí. Ustedes dicen así, el Pico Duarte es el más alto de la República Dominicana. Perfecto, pero ¿cuál es el uso turístico que se le da a eso? Bueno, pues si ustedes buscan las estadísticas de la cantidad de gente que sube al Pico Duarte cada año, van a entender por qué es importante. Pues lo mismo, si buscamos las estadísticas de la cantidad de gente que va al Monte Everest, antes ir al Monte Everest era una gran hazaña, eso era una cosa como, wow, qué difícil, subió al Monte Everest. Ya la gente es como más deportista y se prepara y se lo pone como meta y se meten a un gimnasio y se preparan para eso, se ponen a hacer alpinismo y hacen excursiones para ir al Monte Everest, así como si nada, subir 8.868 metros sobre el nivel del mar, así como si nada. Llegué a la cima, mucha gente lo está haciendo, aunque hay casos que se dan de muchas personas que han muerto, que no lo soportan, que se ponen esa meta, sí, yo voy a subir al Monte Everest, y después que están por allá se sofocan o le da un ataque al corazón o viene una avalancha y se lo lleva. Muchas cosas pueden pasar, pero sin duda es un reclamo turístico de esta zona. Entonces están las mesetas. Mesetas, recordamos que son territorios elevados pero planos arriba. O sea, están altos pero chato. Tenemos la meseta del Tíbet, que es una región autónoma de China, la meseta de Mongolia, en el país del mismo nombre, y la meseta de Irán.
Hay lugares que son de llanura. En este mapa quizá no se distinga tanto el color verde, o por lo menos aquí en mi computadora la resolución que tiene la pantalla no se ve así tan diferente. Eh, pero recordamos de los temas anteriores que cuando en un mapa vemos que hay un color verde, que se refiere a llanura, cuando vemos un mapa físico como es. Entonces tenemos la gran llanura de Siberia, toda esta parte por aquí arriba en el norte de Rusia, y en el sector oriental, aquí en la península de las dos Coreas y de China, toda esta parte por aquí, también es territorio de llanura. Desiertos. Desiertos sabemos que son territorios que tienen escasa pluviometría, o sea que no llueve, por lo tanto hay poca vegetación, nos podemos encontrar con un territorio rodeado prácticamente de arena. Entonces, aquí en Asia también nos podemos encontrar con dos de los desiertos más extremos del mundo, que son el de Taklamakan y el de Gobi. Eso sin mencionar que toda esta parte por aquí de la península arábiga es desértica también. Y luego lo vamos a constatar en imágenes más adelante. Además, este continente asiático cuenta con penínsulas. Si recordarán del tema de Europa, la unidad 4, cuando estuvimos hablando ahí, habían varias penínsulas, la ibérica, la itálica, escandinava y demás. Entonces yo les dije en ese día que la definición, recordándola, porque ya hemos visto eso antes, es que son territorios que están rodeados de agua por todas partes, excepto por un istmo, que es un pedacito de tierra que le une al resto del territorio grande. Entonces podemos ir viéndolo aquí. No tiene que ser tan chiquito el istmo. El hecho de que tenga agua por todas partes, menos por un pedazo. Entonces, vamos a empezar por la península arábiga, que es esta que está aquí. Esto pertenece al Medio Oriente. El país que más territorio ocupa es Arabia Saudita, pero tenemos Yemen, Omán, Emiratos Árabes Unidos, que es donde está Dubái. Tenemos a Bahrein, salté a Qatar, Kuwait, y luego vienen Israel y todos estos países por aquí. Entonces, esta es la arábiga. Tenemos la península de Corea, que está aquí, y tiene las dos Coreas, Corea del Norte y Corea del Sur. La península del Indostán, que es esta aquí, abarca prácticamente la península completa del país de la India, pero también hay un pedacito que es Bangladesh y Pakistán. No completo Pakistán, una parte. Está la península Malaca, que tiene a Malasia y a Singapur. Singapur es un pedacitico ahí abajo, una cosita así chiquitica, pero es un país muy interesante para el turismo y dicen que de los que tienen mejor nivel de vida, un país rico. Está la península de Indochina, pues está debajo de China, pero tiene países aquí como Vietnam, Laos, Tailandia, Birmania, que ahora se llama Myanmar. La península de Anatolia, que abarca completamente el país de Turquía. Y por último, la península de Kamchatka, que es un territorio que está por aquí arriba en Rusia, muy frío, porque miren cómo eso está ahí cerquita del océano glacial ártico. Nos queda de esta parte del relieve los archipiélagos. Archipiélagos son conjuntos de islas. Entonces tenemos las islas Filipinas, que están aquí al este de China, componiendo aquí el sudeste asiático. Tenemos las islas del archipiélago de Indonesia, que a veces uno, si no tiene conocimiento, cree que Indonesia es como un solo territorio, no sabe que se conforma de varias islas. Igual pasa con Japón. Japón es otro archipiélago, hay que tiene algunos territorios más grandes, como la isla principal, Hokkaido y así, pero también se trata de un archipiélago. Con respecto al clima, ese territorio tan grande tiene situaciones con el clima porque es demasiado grande. Entonces hay lugares
donde nos vamos a poder encontrar, dependiendo la latitud de donde se encuentren. Fíjense aquí con los colores. Miren aquí donde dice desértico. Y miren aquí en el caso de la península arábiga. Eso por ahí es desierto total. De esta parte quiero resaltar lo que está en color verde, es clima continental. Ese es el que tiene grandes variaciones de temperatura según las estaciones. Cuando es verano, muy caliente, cuando es invierno, muy frío. El clima mediterráneo lo tiene una parte de China en el cual las precipitaciones son escasas, o sea, llueve, pero no tantísimo, y las temperaturas son suavizadas por el mar de la China Oriental, que quedaría aquí en esta parte. Tenemos el clima ecuatorial, miren aquí donde viene la línea del Ecuador, va atravesando toda esta parte aquí. Entonces lo que se refiere es que va a tener un clima como agradable durante todo el año y no va a tener grandes variaciones de temperatura según estaciones. Prácticamente no se van a sentir, se siente como todo el año igual. Esto que vemos de color morado oscuro dice alta montaña, pues ya sabemos que hay varias cordilleras que son muy altas. Importante mencionar eso ahí. O sea, mientras más alto, más frío va a ser ese lugar, cuando se habla de clima de alta montaña. Y el polar, pues en estos lugares que se encuentran al norte de Rusia, por encontrarse dentro del círculo polar ártico, va a tener un clima totalmente frío, congelado por ahí. Una característica que tiene el continente asiático además es que tiene algo que se llama clima monsónico. Y el monsónico lo que se refiere es a que tiene dos estaciones, una seca y una húmeda. Entonces, cuando es la época seca, se pasa mucho tiempo sin llover, hay sequía, no llueve, hay problemas con la vegetación, se dañan la agricultura, todo eso. Sin embargo, cuando es la época húmeda, entonces vienen unas inundaciones terribles. Miren ahí la imagen que les pongo de cómo se ve la gente saliendo a la calle, que aunque está diluviando, pero ellos como quiera salen y hacen su vida. Bueno, pues eso es lo del monsónico y tiene que ver con los vientos monzones. Son unos vientos que vienen y producen que haya esas lluvias. Las otras imágenes, bueno, vemos aquí un poquito de lo que vendrían siendo los lugares mediterráneos, en este lado por aquí, en China, y o sea, podemos observar ese tipo de vegetación, como se ve. Y en el caso de lo desértico, aquí en toda la península arábiga, tienen camellos y se encuentra de esa manera. En la parte de la hidrografía, vamos a imaginar que este puntito rojo es el centro de la circunferencia. Ahí ya me metí en matemáticas. Dirán, ¿y qué va a hablar la profesora de eso? Pues imagínense que este fuera el centro y tenemos una flechita que va a ir girando en el sentido de las manecillas del reloj. Con lo cual, o sea, como si fuese un reloj y aquí están las agujas. Entonces, partiendo de aquí, tenemos estos ríos que tienen su desembocadura hacia el océano glacial ártico. Son el río Obi, el Yenisei, el Lena y el Amur. Discurren de sur a norte, o sea, van de abajo para arriba según lo estamos viendo nosotros en el mapa. Van así. Son esos principales ríos. Luego, si nos vamos hacia el este, vamos a tener 4 ríos que tienen su desembocadura para acá, para el Mar de la China. Podríamos decir para el Océano Pacífico, pero lo más próximo que tenemos aquí es el Mar de la China. Entonces, tenemos el río Huanghe, el Yangtze-Kiang y el Mekong. El río Yangtze-Kiang es el más importante del continente asiático. Es el más largo de China y del continente, por supuesto. Tenemos los ríos Brahmaputra, Ganges e Indo. Estos ríos tienen su desembocadura hacia el Océano Índico. Tenemos 2 aquí que son el Amu Daria y Sir Daria, que son unos ríos interiores y van a tener
su desembocadura en el mar de Aral. El mar de Aral, eso no se llegó a explicar, porque cuando eso no hacíamos estas clases así, pero es un mar que se secó, porque los rusos desviaron sus aguas para regar unas siembras de algodón que ellos hicieron, o sea, como algo para la economía, entonces terminaron, imagínense que el nuevo presidente se le ocurra sembrar en Santo Domingo Norte caña de azúcar, no sé, y que decidan coger las aguas del río Sama, desviarla para allá, para ellos poder regar sus siembras. O algo así hicieron, hasta que secaron el mar de Aral. Y es una cosa impresionante como eso se secó, de que era un mar tan grande, o sea, un mar interior, que tenía barcos. Nosotros aquí no tenemos ese tipo de mares, quizás no podemos imaginar, pero luego viendo imágenes y videos uno puede asociarse de. Igual pasa con el mar Caspio, que son mares interiores. Entonces, tenían sus barcos y su vida, todo lo que se dedicaban allí. Y hoy en día se ve eso, un desierto, se ven los barcos ahí abandonados, oxidados. Les voy a buscar imágenes para mandarle por el grupo para que lo vean. Me quedan los ríos Tigris y Éufrates, que tienen su desembocadura en el mar Arábigo. Entonces, ya le hablé sobre los mares y tenemos dos lagos que son cuerpos de agua cerrados, pueden tener corriente pero no salida, o sea, pues la idea es que sean cerrados, que son el lago Baikal y el lago Balkhash, que está por aquí. Bien, pues si hablamos sobre las regiones geográficas y turísticamente homogéneas en cuanto al espacio turístico, vamos a ver aquí, esta es el mapa que yo tomo de referencia, del material que uso para producir los textos para ustedes. Entonces, vamos a empezar con Asia del Sudoeste o Medio Oriente. Aquí nos podemos encontrar con estos países, básicamente es la península arábiga que les estaba explicando ahorita. Entonces, estos países tienen un gran atractivo por todo lo religioso, porque está por un lado la religión cristiana, entonces hay lugares de culto para los cristianos, como Jerusalén, Belén, que están en Israel. Nos podemos encontrar en Chipre, hay iglesias bizantinas chipriotas, o sea, un tipo de templos de esa religión. Nos podemos encontrar entonces otro gran contraste, están los judíos con el tema de Palestina. O sea, esa parte por ahí es bien complicada, porque tienen el tema religioso, pero se pelean entre ellos. Creo que todos tenemos conocimiento de eso. Pero entonces luego aquí en Arabia Saudita tienen la Meca, lugar sagrado para los musulmanes, para los que profesan el Islam, y ellos tienen que ir por lo menos una vez en su vida a este lugar. La Meca es aquí. Tienen que ir y de hecho cuando ellos oran, que tienen que orar 5 veces al día, es en dirección a la Meca que lo hacen. Estas son las iglesias de Chipre que les mencionaba y esto es en Jerusalén. Miren de nuevo lo de Jerusalén, aquí está el Muro de los Lamentos, es un gran atractivo turístico para toda la gente que va a lo que le llaman Tierra Santa, allí en Jerusalén, o sea, como que visitan los lugares que se mencionan en la Biblia, todo lo relacionado con Jesús, entonces ellos van allí. La imagen de la derecha de ese desierto es un desierto en Qatar. Qatar es un país pequeñito, pero es lo que le digo, que tienen unos contrastes, porque por un lado uno ve ese desierto ahí así como que piensa, ahí no hay nada, y luego te encuentras una ciudad como la de abajo. La de abajo no es en Qatar, pero es en Dubái, y Dubái era así, Dubái era un desierto, y ellos lograron, ahí es que se ve como la maravilla de la ingeniería, de cómo ellos lograron llevar agua a un lugar así y construir de esa manera y poner vegetación y crear una ciudad de la nada
donde hoy es uno de los destinos turísticos más visitados y también más costosos de ir a visitar. Entonces vemos otra imagen de Dubái, pero esta es una nocturna. Si nos vamos a Asia Central, aquí básicamente se buscan los atractivos turísticos de las 5 ex repúblicas soviéticas que pertenecían a la URSS, Unión de Repúblicas Socialistas, Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas, en fin, de Rusia. Entonces, estos 5 países que todos terminan en tan, Uzbekistán, Kazajistán, Kirguistán, Tayikistán, Turkmenistán, pero Afganistán no, ni Pakistán tampoco. Bueno, estos 5 tan pertenecen a Asia Central y su principal reclamo turístico es que por aquí pasaba la antigua ruta de la seda, que era una ruta que iba atravesando Europa, pasaba por Asia Central hasta llegar a China y se hacía comercio con telares y eso. Entonces, miren aquí el mapita de la ruta de la seda, los diferentes puntos que iba recorriendo. Entonces es como el principal reclamo turístico ahí de esa área, según los lugares que se visitan relacionados con esto en cuanto a su arquitectura, la historia, pero no podemos dejar de lado los atractivos naturales que se pueden encontrar allí. Hay lugares que también son de desierto, o sea, no es que todo el territorio sea desértico, sino que se puede encontrar partes de desierto allí. Y también hay lugares con vegetación, con atractivos naturales para hacer diferentes actividades de naturaleza. Entonces miren la parte desértica que les decía arriba. Y esta es una imagen de Uzbekistán. Ellos son musulmanes también, entonces por eso visten de esa manera. Es muy curioso que esos países de Asia Central son como una mezcla. Ellos están, si vemos aquí la parte rojita, ellos están como en el medio entre Europa de este lado y Asia por aquí. Entonces, las facciones, o sea, físicamente estas personas son como una mezcla entre asiáticos y europeos. Entonces, uno se puede encontrar con gente que tiene los ojos rasgados, o como lo que decimos aquí, los ojos achinados, pero son verdes. O luego te encuentras con alguien con esas características, pero de tez clara, muy blanca. Mírense la que está aquí delante. Tiene los ojos no tan achinados, pero medio achinadito ahí un poquito. Pero entonces son claros y la piel muy blanca. Luego te encuentras otro que es más indiecito, miren el de arriba. Yo tuve la oportunidad de conocer gente de ese país y es muy curioso cómo puede ser con sus aspectos físicos, o sea, como una mezcla. Y también con respecto a sus costumbres, ellos cuidan mucho, como son musulmanes, cuidan mucho lo que es el mes del Ramadán, que es un mes sagrado para ellos. No se puede entrar a la casa con zapatos. Tienen que hacer una serie de rezos durante el día, oran antes de comer, bendicen bueno, tienen sus costumbres como parte de lo que ellos son. Y eso también lo promueven para el turismo. Y ahí pensaba que tenía otra foto. Para que ustedes, bueno, está en el material que les subí. Ellos usan mucho los detalles a la hora de decorar las edificaciones, que no es como aquí, que por ejemplo terminamos, empañetamos una pared y pintura y ya, allá no, allá le ponen azulejos, y eso lo explicaba en la clase anterior con lo de África. Eso que es característica de los árabes, esa parte así, de decorar de esa manera. No sé si se fijan, si pueden darse cuenta bien en esta torre que tiene aquí, más o menos, que tiene como rayitas. Entonces, cada una de esas rayitas de diferentes colores, entre marroncito y azul, son hechos precisamente de estos azulejos. Decoran todo, mucha atención a los detalles. Entonces, en la parte del Himalaya, ya sabemos que es la cordillera más alta del mundo, que aquí es donde se encuentran 10 de las 14 cimas más altas, entre ellas el monte Everest con 8.868 metros sobre el nivel del mar, y es un destino sobre todo de alpinismo y escalada. Entonces la gente quiere llegar allá, a la puntica,
para decir llegué aquí y sacarse una foto y luego bajar porque hay 300 gente más en la fila esperando para hacer eso mismo. Pero bueno, son gustos que la gente quiere darse y hacen turismo y pagan por eso. Y a nosotros como gestores turísticos nos conviene, porque si tú tienes una agencia de viaje y una persona te dice, quiero ir al Himalaya, pues claro que le resolvemos su paquete y se lo hacemos y vaya cuando usted quiera. Entonces, mientras haya motivación, habrá turismo. Vamos a pasar al mundo indio o hindú. Aquí se está tomando en cuenta el gran país de la India, Bangladesh, Bután, Nepal, Pakistán y Sri Lanka. Y las Maldivas también, bueno, todo esto, ajá. Sri Lanka, que es esta isla que está aquí abajo, y las Maldivas, que es otro archipiélago en esta parte. Entonces, miren, aquí el principal reclamo turístico, bueno, hay muchos contrastes. En la India sí que uno se puede encontrar unos contrastes impresionantes. Vamos a decir, ellos tienen como 6, más o menos, aproximadamente 6 castas, que son como estratos sociales, vamos a decir. Entonces, una persona del estrato 1 no se puede casar con el del 5, del 6, porque no. O sea, como una diferencia abismal, una segregación, una diferencia entre lo que sería pobre, rico, abismal. Entonces, me han contado personas que han ido a visitar el Taj Mahal, que es ese monumento que estamos viendo ahí, que tú vas y estás al frente y dices, wow, qué maravilla, sin embargo hay muchísimos niños pidiéndote alrededor. Entonces, como que sí, bien para el turismo, pero por otro lado, eh, angustia, preocupante que se dé esa situación así. Entonces, vamos a seguir viendo. También el otro atractivo es el exotismo cultural. O sea, ellos son como muy exóticos. Sabemos que las mujeres de la India usan, bueno, eso tiene un nombre, lo que se ponen ahí en la frente. Ahora se me fue. Se llama diadema, que se lo ponen en la frente para lucir un poco más. No, pero no es diadema. O sea, lo que tiene la niña aquí en la frente, porque una diadema es como una venda, una cosa más grande. Pero este puntico es lo que yo digo. No me acuerdo ahora el nombre. Bueno, en fin, que usan. Eso, profesora. ¿Cómo fue? Diamante, el puntito que se pone en la Ajá, frente. como. Sí, eso es lo que digo. No, porque tú me dijiste diadema. Diadema es otra cosa. Bueno, en fin, el punto es que se decoran, que se hacen eso. Las usa muchos colores, se hacen esos tatuajes de henna también y lo tienen como parte de su cultura. Por ejemplo, una boda hindú, eso es algo impresionante. Mientras aquí se matan por un vestido blanco, allá se ponen todos los colores del mundo y cosas de oro y los hombres también se visten muy llamativos y una boda para ellos ese sí es el verdadero evento. Invitan un montón de gente, bueno, el que tiene con qué pagarlo, claro está, porque ya les dije que hay personas en otra situación. Entonces, otra cosa que les remarcaba es que ellos tienen mucho que ver con lo religioso, o sea, tienen varias religiones, varios dioses. Entonces, ellos creen mucho en la purificación a través del agua. Entonces, miren, como por ejemplo, sale este señor aquí rezando, pero ese río está súper contaminado, ese es el río Ganges. Tienen serios problemas ambientales por toda la contaminación que tiene ese río. Sin embargo, ellos entienden que eso es un río sagrado y van y se meten ahí a bañarse porque le van a perdonar su pecado, no sé qué. Entonces, miren la afluencia de gente que hay aquí, eso es en alguna festividad, algún día que tienen que alguna creencia que tienen, como decía aquí, por ejemplo, el día de San Miguel o de San Juan, que hay gente que hace sus rituales, bueno, pues entonces ahí estas personas están haciéndolo ahí en ese río. Vemos aquí contrastes, por ejemplo, esta ciudad es la de Bombay, vemos aquí la de Calcuta, pero esa es en una parte mala de Calcuta, porque Calcuta entonces luego por otro lado tiene partes que sí están muy desarrolladas. Nos vemos aquí la de Delhi y la ciudad de Madras, donde se encuentra este templo de Chennai, que es muy característico y visitado por los turistas.
Vámonos al sudeste asiático. Estos países que están por aquí abajo. Entonces, la península Indochina, que explicábamos anteriormente, la península Malaca y los archipiélagos de Filipinas e Indonesia. Entonces, aquí en esta parte nos vamos a encontrar con destinos de sol y playa muy llamativos. Esa imagen que vemos ahí es la playa de Phuket en Tailandia. Entonces hay una que se llama Koh Phi Phi, que es donde hicieron una película que se llama La Playa, de Leonardo DiCaprio. Lo que pasa es que hace unos añitos ya tiene 21 años la película y yo lo pongo de ejemplo como que ustedes son de mi edad también. Pero bueno, esa es una referencia turística, o sea, gente que va a visitar esa playa por ese motivo. Entonces, hay también mucho reclamo religioso en este caso, pero aquí se trata de otra religión que es el budismo. Entonces, en uno de los materiales que le puse ahí sale, por ejemplo, el templo del Buda de oro, que no es este de la imagen, este otro Buda que tienen, pero el Buda de oro está dentro de ese templo en sí, donde se ubica, y la gente va a visitarlo. Entonces, podemos encontrar con destinos muy modernos, o sea, ciudades muy modernas, muy desarrolladas. Este es el caso de Singapur, que aparte de que es muy moderno, todo es un lugar sostenible en cuanto a naturaleza, medio ambiente. Y esta imagen es de la isla de Bali, en Indonesia, que tiene esa forma y es un destino también de reencuentro espiritual para las personas ir a visitar allí. Y en el mismo Bali también se utiliza mucho que los hoteles son muy personalizados, muy como de lujo. Entonces la mayoría tienen infinity pool, como esa que estamos viendo ahí, o sea, esas piscinas que parecen que no terminaron y son muy llamativos para ir a visitar. También como destino de luna de miel. Y en cuanto al turismo étnico, nos encontramos aquí con la tribu Karen o Padaún, que se encuentran entre Tailandia y Myanmar, antigua Birmania. Ellos se ponen esos aros en el cuello. Según lo que he leído, lo hacían para protegerse de los ataques de los tigres cuando estaban, o sea, jovencitas, y fue pasando el tiempo y se quedó como una moda y ya ellos tienen eso ahí, parte de su cultura. Claro está que si se quitan esos aros en el cuello hay problema, porque no tienen ya la firmeza para que el cuello se quede sostenido, sino que ya tienen que quedarse con eso puesto ahí. El lejano oriente se compone de China, Mongolia, las dos Coreas, Japón y Taiwán. Fíjense que salen Macao y Hong Kong aparte, aunque están dentro de China. Estos eran dos regiones administrativas especiales que pertenecían a otros países. Macao le pertenecía a Portugal y Hong Kong le pertenecía a Reino Unido. Y resulta que son de los territorios que están más desarrollados dentro del mismo territorio chino. Entonces, vemos aquí el principal reclamo turístico del país de China, que es la Gran Muralla China. Eso duró muchísimo tiempo construyéndose, aunque hay partes que están dañadas hoy en día. Va por aquí arriba y servía como una frontera para evitar los ataques de los mongoles que venían a atravesar a territorio chino y otros más que leí también, otra civilización que quería hacer ataques. Entonces ellos tratando de protegerse de ellos durante mucho tiempo, muchos años. Entonces empezaron a construir esta muralla y la tienen ahí. Nos podemos encontrar con ciudades muy modernas, como les estaba diciendo, miren aquí esta de la imagen.
Cabe destacar que Macao es un destino de juego. Es llamada Las Vegas de Asia. Y llama la atención porque en China estaba prohibido el juego. Entonces el único lugar donde se podía ir a hacerlo, porque no le pertenecía a China directamente, sino que era territorio de los portugueses, era en Macao. Y hoy en día el desarrollo que eso tiene ahí de casinos y hoteles y todo lo demás es impresionante, tomando en cuenta de que estaba prohibido en el resto del país. En el caso de Japón, tenemos el monte Fuji. Este es su elevación mayor, o sea, su pico más alto, y podemos ver que se encuentra nevado ahí. Entonces, las personas gustan mucho de subir a visitar o simplemente ponerse cerca para hacerse fotografías. Como parte de la cultura de Japón también tenemos las geishas, que para los turistas también es muy llamativo verlas, conocer sobre su historia, sobre su cultura y cómo ellas están ahí todavía. En cuanto al comportamiento turístico, no conseguí cifras más actualizadas en cuanto al gasto, pero es importante que ustedes sepan que China es, aparte del mayor mercado emisor, o sea, de turistas que más viajan, cantidad de, bueno, claro está, todo esto que estamos hablando es antes de la pandemia. Habrá que ver como para esta fecha en 2021 qué pasó en el resto del año. O sea, todo esto que estamos hablando es antes de lo que sucedía. Entonces, China era el mayor mercado emisor, o sea, el que emitía más turistas, más chinos que salían a viajar a otros lugares en el mundo, y el de mayor gasto, 258.000 millones de dólares. Luego los otros países que le siguen, pero este por mucho superaba aquí. Con respecto a las llegadas de turistas, pues yo me salté una parte del texto, un momentito. Para decirle el total de llegadas. Ok, para el 2018, Asia recibió 330.7 millones de turistas, un 24.8% del total mundial, y 317 miles de millones de dólares por concepto de turismo. Entonces, yo les decía aquí que para el 2017 fueron 258.000 millones, tengo en el dato del material, que para el 2018 fueron 277 miles de millones de dólares, o sea, se incrementó. A medida que pasa el tiempo, más gastan en turismo. Entonces tenemos aquí las cifras de la cantidad de millones de turistas que recibe cada uno de los países. Y China era, antes de la pandemia, sobre todo antes de la pandemia, porque ahí fue que empezó todo este asunto, el país más visitado de Asia, con casi 63 millones de turistas. Pero fíjense algo, Hong Kong y Macao también están dentro de China, aunque lo tienen como regiones aparte. Entonces, si lo contaran como dentro de China, no lo pusieran algo aparte y esto lo sumáramos, entonces China sería el más visitado del mundo. Aunque depende cómo sea que ellos tomen estas cifras, porque una persona puede ir a China y a Hong Kong y ellos lo están contando por separado cuando realmente están visitando el mismo sitio. Pero bueno, a que ustedes sepan que China es el número 1. Entonces, en el caso de Turquía, que está en segundo lugar con 45 millones de turistas, tiene un 3% de su territorio que está en continente europeo. Y luego el resto le corresponde a Asia. Tailandia, que está en tercer lugar con su capital Bangkok, es un destino que se ha puesto muy de moda, muy en boga para las personas ir a visitarlo. No sé cómo tendrán su situación ahora mismo luego del virus que habrá pasado, pero, o sea, ¿qué tanto habrá afectado? Me refiero, porque a todos los países nos afectó, pero si se encontrarán como nosotros o qué estará pasando, habría que investigar ahí. Entonces, Japón
en cuarto lugar con 31 millones de turistas. Pero fíjense que todos estos lugares, en cuanto a sus ingresos, no es tanto. Y ahí es donde a mí me llama la atención. Entonces, ¿cómo es que Estados Unidos, que fue el primer continente que vimos, en el caso del continente americano, produce tanto? Siendo China con casi 63 millones de turistas, solamente produce esta cantidad. O sea, Tailandia tiene poco menos de la mitad y está casi en 60. ¿Por qué los chinos producen tan poco? Ahí, o sea, se venden barato y eso no es bueno para el turismo, porque no nos conviene. Bueno, miren aquí en el caso de Macao. Macao, como es un destino de juego, un destino Las Vegas de Asia, apenas recibe 18 millones de turistas, pero se mete 40 miles de millones. O sea, la misma cantidad que ingresa China completo en cantidad de turistas, y miren aquí, miles de millones, 40 igual. Entonces, los chinos tienen que revisarse, se están vendiendo muy barato y eso no es bueno para su turismo. Ni siquiera Dubái. Algo están haciendo ellos ahí. Miren que Dubái siempre se vende como que un destino muy caro, que debería entonces de triplicar. O sea, esto lo que ve es una correlación entre la llegada de turistas con el gasto que hacen. Por ejemplo, aquí pasa que cada turista que llega nos deja $1,000 en promedio de gasto. Esa es la ganancia que nosotros obtenemos por turista. Entonces, lo que se hace es una correlación entre estos dos. Vemos ahí el resto de los países, cómo se van manejando, y lo pueden ver reflejado ahí. Entonces, con respecto a los atractivos, tenemos aquí la Gran Muralla China, en China, obviamente, el Taj Mahal en Agra, en la India. Esta es, ¿cómo se llama? Kuala Lumpur, en Malasia. Aquí tenemos a Dubái, el Hotel Burj Al Arab. Tenemos los destinos de Hong Kong y Macao. Tenemos a Samui en Tailandia. Esto es Nara en Japón. Una imagen muy característica de Dubái, que es La Palma. Esto es una isla artificial, Pan Jumeirah, este lugar ahí. Aquí podemos ver otra vez la imagen de la Meca. La Meca es este cuadrito que vemos aquí negro. Ellos tienen su creencia de que es la tumba del profeta Mahoma. Tenemos además aquí la cordillera del Himalaya con el monte Everest y la imagen que les había puesto de Uzbekistán. Cerramos con el mundo indio o hindú y su exotismo. No, me faltaba otra. Cerramos con esta imagen que es un hotel submarino en Dubái. Entonces imagínense usted estar acostado ahí en esa cama y de repente le pasa una ballena, un tiburón, una mantarraya, así como si nada, como si tú estuvieras durmiendo en un acuario. Pero bueno, ojalá yo tenga la oportunidad de estar ahí algún día. Bien, chicos, pues entonces hasta aquí queda la clase de hoy. Me tienen la manito levantada. Ruth Esther dice Google que se llama Bindi Profe, el punto rojo. Ok, lo de la frente de las chicas de la India. Bueno, aquí estoy yo otra vez. Si tienen alguna pregunta, no sé si vieron ya el cuestionario para esta semana, si vieron el juego de las capitales. Sí, yo vi el juego de la capital y la hice. ¿Y qué tal? ¿Cómo te fue? Muy bien, excelente. Sí. Qué bueno. Dice Daylin, me gustó, pensé que seguía. La clase, tú dices, Daylin. Daylin. Sí, bueno. Ustedes me pueden sugerir cosas para la clase también, porque yo hago según mi criterio, pero si ustedes quieren algo en particular, algún tema que se trate,
me pueden sugerir y yo les investigo sobre eso y lo conversamos aquí. Miren, en la clase que viene vamos a tener una actividad interactiva. Para que yo estoy coordinando eso a ver cómo lo vamos a hacer, porque siempre para la 9ª semana correspondía hacer un juego en el aula que consistía en sacar un papelito que tenía una capital, ustedes tenían que decir el país al que pertenecía y ubicarlo en el mapa. Entonces tenemos que buscar la forma de hacer eso virtual. Hay juegos que yo he visto que se hacen, pero el tema está en hacer el enlace para que ustedes puedan ir participando. O sea, yo les comparto la pantalla y los iré llamando. Veré cómo le busco la vuelta. Hay otro que se llama Kahoot, que es como una aplicación para hacerlo aquí en el mismo Teams, pero como no lo he usado, no puedo prometerles y decirles si le vamos a hacer con Kahoot porque no sé exactamente cómo funciona. Tengo que probarlo, entonces le buscaré la vuelta. Pero lo que quiero decirles con esto es que deben de ir revisando las capitales de los países. Hay unos juegos que les puedo mandar para que vayan estudiando eso y así cuando sea el momento de hacerlo, el próximo martes, entonces ya están preparados. Lo podemos hacer así. Bien, mis queridos, y ya luego la otra semana de arriba, la semana 10, tenemos examen de nuevo. Pero si ustedes han llenado los cuestionarios y han prestado atención, yo entiendo que les va a ir bien, porque las preguntas salen de aquí, de estos encuentros. ¿Sí? ¿A dónde va a enviar los juegos de Los juegos los podría poner aquí en Teams o lo puedo poner en la plataforma. A mí me salen los correos de ustedes también, pero sería como más trabajo si lo hago así. Mejor si le pongo en la misma plataforma solamente los enlaces. Tengo que sentarme a buscarlos realmente. Y luego ya yo les dejaría saber. Ok. ¿Sí? ¿Alguien más? ¿Tiene alguna otra pregunta? ¿Quedó todo claro? Ya Daily me dijo que le gustó. Eso es muy bueno. Me hace sentir bien. Sí, estuvo muy buena. Ah, qué bueno. Pero tengo una pequeña... No escucho. de Rosana. que en la hora en el cuestionario Ajá. son 10, como 10 minutos o menos para llenarlo. Son 10 minutos. Sí, siempre ha sido así. Son 10 minutos que se le ponen. Son 10 preguntas, 10 minutos. Yo entiendo que con 1 minuto por pregunta está bien. Y no puede ponerle por lo menos 5 minutos más. Ajá. ¿Y qué tanto tiempo tú tienes que durar pensando eso? Profe, a veces uno tiene que pensar. Bueno, está Tiene que bien. analizar. Está bien, le vamos a subir 5 minutos. Vamos a ponerle 15 entonces. Yo se lo voy a modificar ahí. Bien, ¿alguna otra pregunta? Chicas y chicos, Oscar. Profe, Todo recuérdeme el día del examen. el día dentro de 2 semanas. Hoy es 14. Déjame ver. El 28. 7, 18. Ok. 28, martes 28. Sí, el 21 es la clase que viene. Vamos a tener lo de las capitales. Y el 28 entonces sería el examen. Así es. Bueno, chicos, pues nada, lo voy a dejar. Déjenme actualizarle lo del tiempo del cuestionario. Entonces, para que tengan 15 minutos ahí, lo puedan llenar. Y buscarles lo de las capitales para ponérselo y que lo puedan hacer ahí. Chao, chao. Nos vemos el próximo martes. Bye. Que se mejore. Bye,